¿Qué tal? Buenos días. Hay una leyenda urbana que dice que en cada semilla de manzana existe un precursor del cianuro, se llama amigdalina. Y bueno, por ahí corre también como leyenda urbana que esas semillas podrían matarnos, ¿no? Ya la ciencia nos dice algo diferente, nos dice que tendríamos que masticarlas antes de tragarlas y además comernos unas 130 o hasta 2500 semillas para de verdad causarnos un daño. ¿Por qué comienzo con esta metáfora? Porque ¿qué tanta inteligencia artificial puede causarnos un envenenamiento, un adormecimiento, una ausencia de nuestra voluntad? La manzana apetitosa, esa manzana que ahora nos promete saber de todo, hacer de todo, respondernos todo, ¿sí? Igual que la fruta puede provocar este adormecimiento del que les hablo. ¿Cuánto de ello tendríamos que tener para tener un riesgo? Cuando me invitaron a participar con ustedes, dudé un poco, no por la dicha de verlos, es un halago estar aquí con ustedes, a quienes considero pues el activo principal de la institución. Dudé un poco porque van a tener excelentes ponentes, van a tener trabajos muy interesantes. Y bueno, yo dije, bueno, ¿yo qué puedo aportar? Y pues quise hacer un poquito este contrapeso, ¿sí? No ser un doomer, una persona que le apuesta al desastre, pues de esto vivo. Obviamente que a mí me interesa que esto sea cada vez mayor, pero hay una realidad y es que la institución tiene que entrar a este uso de la inteligencia artificial en todas sus áreas, en lo administrativo, en la academia, en la investigación. Y lo he platicado con más de uno de nuestras autoridades y les he hecho ver que necesitamos una gobernanza, necesitamos saber cuál es la línea de la institución. Pero ¿cómo vamos a construir esta gobernanza si no tenemos ni la más mínima idea de si el insumo es correcto para construirla o qué límites le debemos poner a este insumo? Y entonces, bueno, pues eh, vamos a repasar muy rápidamente porque también hay algo que quiero considerar. Hay mucha gente que conoce muchísimo más que yo en este auditorio y hay gente que pues solo ha escuchado de oídas, ¿no? Y también es un deber para mí ponernos a todos iguales, ¿no? Y entonces, pues por eso quiero empezar por aquí, ¿no? Creo que a todos nos une esta percepción. La inteligencia artificial es magia. Ya de plano no nos sorprende las nuevas cosas que sabe hacer, más bien nos sorprende de pronto que algo todavía no lo logre. Desde componer música, hace millonaria a las personas que le piden que creen un plan de negocios, responde todo, todas las preguntas. Los desarrolladores dicen, pues ahora ya prácticamente le pones una imagen, la escaneas o la fotografías y te desarrolla la interfaz y en una de esas hasta el programa. Generan texto coherente y creativo, traducen imágenes, crean imágenes, perdón, traducen idiomas, crean imágenes y en fin, nos tiene obnubilados, nos tiene entusiasmados. Algunos los tiene aterrorizados porque también hablamos de esta amenaza latente de si vamos a perder nuestros empleos, ¿no? Pero este no es un tema novedoso. Llevamos, no yo, en general la humanidad, 75 años emulando a la inteligencia humana. Y estos 75 años comienzan por ahí del año 1956, cuando se acuñó apenas el término de IA por John McCarthy en una conferencia. El conocido Alan Turing para los ingenieros, que es el primer promotor de una máquina computacional universal que haga de todo. Claro que no la logró, pero en el concepto había una gran ambición, ¿no? Comenzamos después la década de los 60 a experimentar con lenguaje natural. ¿Y por qué pongo este hito en la inteligencia artificial? Porque esto es un remake, lo que estamos viviendo de ese momento de los años 60. El lenguaje natural, esa frontera que nos promete acercarnos a la máquina y hacernos una sola persona, una sola entidad. Y bueno, ELIZA, que es un lenguaje de programación basado en la interpretación del lenguaje natural, y esta plataforma que es difícil de pronunciar por las consonantes, pero también uno de los primeros intentos de procesamiento del lenguaje natural. Sin embargo, en los 70 este entusiasmo se acaba. Bueno, no se acaba, se diluye. Todo era muy costoso, la tecnología no estaba al día,
no estaba al día la cantidad de datos y entonces, bueno, pues se vuelve un poquito un tema de segunda mano en la investigación. Y tenemos entonces que hasta los 80 nuevamente hay un resurgimiento de la inteligencia artificial, ahora en el área de los sistemas expertos, sistemas que, por ejemplo, en el área de la medicina, pues nos ayudan a detectar una enfermedad. Es el caso de una IA que se llama MICIN o algo así, que nos ayudaba a detectar enfermedades en la sangre, ¿no? A través de una serie de preguntas y respuestas, un árbol de decisiones. Eh, Llega el siglo XX y comienza a abaratarse el cómputo personal, abaratarse el cómputo en la nube, bueno, empieza a surgir el cómputo en la nube y la cantidad de datos que existen digitalizados. Y entonces nuevamente renace este entusiasmo y empiezan las victorias, casi todas del lado de la inteligencia artificial. Empieza con Deep Blue venciendo en el ajedrez al campeón del mundo, Watson ganando en el programa de conocimiento Jeopardy y AlphaGo también imponiéndose con el juego, un juego chino que se llama Go. Y bueno, ya no hace falta tampoco enfatizar demasiado lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 años. GPT. GPT, y lo llamo GPT porque también ahí hay un error que a veces todos tenemos. ChatGPT es la interfaz de conversación, GPT es el modelo de lenguaje con el que se trabaja. Entonces, GPT como un experimento de volver a retomar estos temas del entendimiento del lenguaje y se convierte en un éxito y se convierte además en algo viral, en algo democrático. Esa es la primera parte que nos ha entusiasmado a todos, que por primera vez tenemos algo que todos entendemos un poco, que todos conocemos y usamos día a día o podemos usar o nos promete algo para cada uno de nosotros. Claro que entonces pues genera una gran cantidad de intereses económicos, ¿sí? Y esto podría ser una de esas semillitas, ¿sí? Recordemos que el mundo se mueve con dinero y obviamente que todos los avances que estamos teniendo van en una línea, no es una línea siempre basada en valores, sino en intereses. Pero bueno, quiero hacer un símil con las inteligencias múltiples y espero no equivocarme. Esta teoría que habla de que todos tenemos una serie de habilidades y que depende de los entornos y de nuestra historia y de nuestras necesidades, se detonan unas u otras. Y las inteligencias artificiales también son múltiples. No estamos hablando de un solo tema cuando hablamos de inteligencias artificiales. Hay inteligencias artificiales de varios tipos y aquí les quiero poner algunos para que entendamos a cuál nos vamos a enfocar. La primera es la de algoritmos de agrupamiento, que se dedica a detectar patrones en grandes volúmenes de datos y luego hacer una predicción. La usamos a diario en Netflix, en Amazon Premium, cualquier plataforma que les diga deberías ver esto, ¿sí? Ya nos agruparon, ya nos descubrieron y nos hacen una predicción. Modelos de lenguaje. En estos modelos de lenguaje, bueno, pues se predice una pieza lingüística a partir de la previa. Y ahorita pues son el rockstar de las inteligencias artificiales, son las basadas en lenguajes enormes modelos enormes de lenguaje, los LLMs, como ChatGPT. El aprendizaje por refuerzo, que es, por ejemplo, el caso de los autos Tesla, donde la prueba y el error le dan aprendizaje a la máquina y bueno, hay una penalización o un premio en caso de que no atine, ¿no? Nuevamente, pues la predicción. Aquí creo que se me brincó. Los árboles de decisión que dividen los problemas en opciones o alternativas. Y entonces es muy fácil, entre comillas, darle seguimiento, ¿sí? A un proceso de inteligencia artificial, saber por qué ocurrió y también obviamente que tenemos un ejemplo, los sistemas de diagnóstico médico son los más comunes, las redes neuronales, que es la predicción de un dato de salida según uno de entrada, como lo que serían las imágenes o el reconocimiento facial de Facebook, y las máquinas de vectores de soporte, donde la información no estructurada o sin dimensión se representa como un vector y un campo y se hace otra vez una predicción, pero de acuerdo al mejor límite en el que se encaja una información que no la podemos medir, por ejemplo, el spam en nuestra bandeja de correo. Entonces estamos rodeados de uso de inteligencia artificial. Como les comentaba, pues la popular, la mainstream ahorita, pues es las de modelos de lenguaje, la cual es una mejora de los modelos de redes neuronales. Y enfáticamente hice estas negritas, predicción, 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 a lo mejor no la notaron, porque es importante que
aquí en este foro y en todo el tiempo que ustedes se enfrenten al uso de una inteligencia artificial, no olviden que se trata de sistemas estocásticos, de sistemas probabilísticos. Estamos hablando simplemente de un cálculo de probabilidades. Efectivamente, nos hacen pensar que están razonando, pero no hay raciocinio, no hay inteligencia real en esto. Es el cálculo del dato que esperamos. Y en ese cálculo, justamente, de encontrar el dato más probable a nuestra pregunta, a nuestra búsqueda, eh, encontramos otra semilla, ¿sí? Otra semilla es que no siempre vamos a encontrar el dato más probable. Y esto porque los sistemas de inteligencia artificial también están sometidos a una evaluación y a una mejora. Esa la hacen entrenadores humanos. Y estos entrenadores humanos, obviamente que cargan los dados para que una respuesta sea mejor que otra. En ocasiones, de manera necesaria y de manera adecuada, ¿sí? Si a lo mejor en un sistema de predicciones hay 10 opciones que puntean, nos va a dar la opción que más se adecue a lo que estamos buscando. Pero también, ¿qué pasa cuando el entrenador no decide por esa mejor? Porque a lo mejor es un tema incómodo, un tema controversial, ¿sí? Un tema del que no se puede hablar porque es políticamente incorrecto. Entonces ahí cargamos los dados y pues el resultado es una respuesta políticamente correcta, elocuente, bien construida, ¿no? Y entonces ahí comienzan algunos problemas que también quiero que no pierdan de vista, ¿sí? La inteligencia artificial debe responder siempre. Esa es una de las metas que tienen todas las empresas y todos los investigadores en inteligencia artificial. Responde siempre, no importa lo que debes hacer. Se optimizan para la plausibilidad, es decir, produce texto o código o imágenes, cualquier cosa que me pidan, que te pidan, con que sea coherente. No importa que no sea cierto. Nunca digas un no sé. Es muy raro que de verdad una inteligencia artificial, al menos estas LLM o generativas, que es a las que me voy a enfocar principalmente en esta charla, nos responda con un no sé. ¿Sí? Normalmente siempre hay una respuesta. Y entonces, bueno, ¿cómo se explica que siempre tiene una respuesta? Bueno, pues que en ese ejercicio de probabilidades, pues existen probabilidades que no son 100% la adecuada. Pero estos dados cargados, además de un tema que se le llama temperatura y además de los datos de los parámetros del modelo, pues podemos hacer que tenga cierta laxitud en la respuesta. Si nosotros estamos pues maravillados porque no deja de contestar, nada más no olvidemos que está contestándonos según la libertad que le dimos al modelo y que le dio el entrenador al momento de construirla, ¿sí? Y entonces también existe este tema de la extrapolación excesiva. La inteligencia artificial no recibe todos los datos. En la realidad no está formada con toda la información del mundo. Es simplemente un conjunto suficientemente representativo para justamente inferir otros resultados. Y cuando empieza a fallar, pues bueno, le meten más conocimiento. Entonces es la estrategia. Realmente no se trata de un tema de hacerla razonar. La extrapolación excesiva es esta situación donde generamos conexiones que en la realidad no existen. Sin embargo, pues el sistema las escupe, digamos. Son alucinaciones. Lo que les comentaba, la temperatura que le permiten a la inteligencia artificial de pronto ser más creativa. Eso no está tan mal cuando hablamos de un tema justamente donde buscamos nuevas ideas o buscamos reinterpretaciones o la generación de un concepto a través a partir de otros. Pero claro que cuando estamos buscando el rigor científico del dato, pues es totalmente un error. Y bueno, la memoria limitada, ya lo han notado, no solamente las de pago, perdón, no solamente las gratuitas. Cualquier inteligencia artificial tiene un límite de contexto, ¿sí? No son como nosotros, que si el día de hoy saliendo de aquí me preguntan cómo te fue, yo contesto cómo me fue en el desayuno. Presiento que el contexto fue, pues, que estuve en una conferencia, pero si sé que esa persona no me conoce como trabajador de la universidad, pues a lo mejor sí le contesto el contexto del desayuno. La inteligencia artificial no. Se basa simplemente por el momento, su memoria limitada, los límites que le dio el creador en su entrenamiento, la temperatura que le da el modelador, y entonces, pues bueno, ya se pueden dar cuenta que pues es propensa a generar resultados que no son siempre confiables. Las inteligencias artificiales generativas son lo que les enseñaron,
¿sí? A veces, pues nos impresiona especialmente ChatGPT porque sabe de todo, sabe de lenguas muertas, prepara alimentos, hace planes de negocios, compone canciones, hace de todo. ¿Por qué? Porque le entrenaron con una gran cantidad de datos, ¿sí? Yo le sugeriría cuidado porque justamente la falta de enfoque le hace ser todavía más propenso a las alucinaciones, ¿sí? Eh, que no nos sorprenda que a veces haya inteligencias que nos dan mejores resultados en otros temas, ¿sí? Porque han sido entrenadas con enfoque a un conjunto de datos. En el entrenamiento también existe lo que en la literatura, por ejemplo, o en el arte se llaman curadores, gente que selecciona lo que a la inteligencia artificial le van a dar en este caso. Pero en el caso de ChatGPT y OpenAI, pues su estrategia ha sido más bien alimentarlo con lo que sea. Sí, es como hacer salchichas, ¿no? Ponle la carne que sea y no importa que tenga picos de gallina, ¿no? El enfoque es necesario, como les comento, para que no sea necesario darle una lista exhaustiva de ejemplos, sino lo suficientes para que podamos generar inferencias adecuadas. Y bueno, luego viene la parte del prompting. Esta no es una semilla, pero bueno, pues también va a ser un pie del que podamos cojear. Van a tener seguramente un taller para aprender a hacer buen prompting. Yo no me voy a quedar en este tema, pero si le vamos sumando, ¿sí? Desde los posibles déficits o deficiencias, perdón, de la formación, la creación, el modelado y las líneas de la visión, perdón, comercial que puede tener el creador de la inteligencia artificial, nos vamos a encontrar que si para colmo no le sabemos preguntar, pues vamos a obtener todavía un resultado más vago y menos satisfactorio, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, pues una sugerencia es que se acuerden de la inteligencia artificial como si fuera uno de sus alumnos, ¿sí? Es una inteligencia, llamémosle, en madurez, en proceso de madurez, le tienen que indicar con pelos y señales, con mucho detalle, qué es lo que quieren, ¿sí? Y entonces, por eso el prompting, pues es una habilidad que yo creo que aquí deberíamos tener todos en el mediano plazo al menos, ¿sí? Saber interrelacionarnos con las máquinas. Una ventaja es que justamente estas inteligencias artificiales generativas ya nos dan la oportunidad de entendernos a nivel del lenguaje humano, ¿sí? Siempre nos hemos entendido con las máquinas. Antes quienes entendían eran únicamente los desarrolladores, ¿no? Los que hacían el código y nos ayudaban a traducir nuestros deseos al lenguaje o al entendimiento de las máquinas. Ahora todos nos podemos entender, pero no todos nos sabemos expresar. Entonces, eh, otro consejo, otra idea que les dejo para la reflexión es que estas interacciones deben ser de verdad incisivas, no groseras, no altaneras como humanos, pero sí deben ser críticas desde un inicio. Debe el ser humano ser el que pone la regla, la línea dentro del prompting, ¿no? Porque a veces también somos muy dados a preguntar y luego ir refinando la pregunta. Y eso lo que sucede es que obviamente comenzamos con el pie izquierdo y ya no vamos a tener los resultados que quisiéramos, ¿no? Esta interacción incisiva nos puede ayudar a generar verdaderas ideas creativas y profundizar la comprensión de temas cuando le pedimos que haga un análisis un trabajo de análisis, ¿no? Y bueno, nada más aquí para repasar rápidamente el tema de las características de los prompts efectivos, que lo van a ver con mucho detalle. Busquemos que sean claros y específicos. Hay que darle ejemplos a la inteligencia artificial constantemente, aunque parezca absurdo, pero si queremos que nos responda con un formato, que nos responda con un alcance, con una profundidad, con un enfoque, tenemos que decirle ejemplos. Podemos o debemos asignarle roles, ya se la saben, el truco de que eres un intérprete de idiomas, eres un experto en leyes, pero no solamente el rol, sino también me vas a ayudar, me vas a asistir. Es decir, yo pongo las reglas y eso la inteligencia artificial también lo interpreta de una manera donde cede el control de alguna manera al humano. Cuando estamos generando código, los que son tecnólogos aquí, pues que contenga ejemplos de código, que contenga sintaxis de código, que contenga pseudocódigo, porque eso le va a ayudar también a la inteligencia a saber cuál es el producto que deseas que entregue. Y los datos con estructura, que este sí no es tan conocido y yo me atrevo a pensar que algunos no lo han conocido. Ustedes han visto lo frustrante que es de pronto que las inteligencias para que nos reciban un Excel o un PDF, etcétera, hay que pagar. O nos dan un cierto número de documentos al día
o pues simple y sencillamente nos dan la oportunidad, pero los resultados son sumamente decepcionantes, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Los LLMs están entrenados para entender el lenguaje natural, no el texto. Y si el texto nosotros lo leemos y así como mi diapositiva tiene un título y tiene puntos, tiene viñetas, pero si todo esto lo meto a una tabla y esa tabla luego lo meto en dos columnas y luego las dos columnas las codifico en PDF, entonces obviamente que la inteligencia va a tener más problemas para interpretar cuáles son las partes importantes, qué sigue después de qué y cuáles son los énfasis. Ahí si lo quieren anotar, este lenguaje que se llama Markdown es un lenguaje que no solamente es de entrada de datos, también es de salida. De hecho, si ustedes observan ChatGPT, cuando empieza a contestar, si ustedes le pidieron un dato en formato tabular, van a notar que empieza a escribir guioncitos y luego de repente se convierten en una tabla. Si no lo han hecho, inténtenlo y van a notarlo. Esos guioncitos son el formato Markdown. Si ustedes copian algo en ChatGPT y lo tratan de pegar en un editor, lo más seguro es que van a encontrar ese formato Markdown porque no está todavía cambiando el formato Markdown a un formato que se pueda copiar y pegar en un documento. Van a notar que está lleno de estos hashtags, está lleno de guioncitos y de símbolos. Pero sin embargo, este formato Markdown nos ayuda mucho a que la inteligencia entienda cuando le queremos dar datos que tienen alguna jerarquía, que tienen algún sentido como estructural, ¿sí? O semántico. Hay algunos editores ya que están libres. Usted puede tomar un documento y pasarlo a Markdown, se lo alimenta. La inteligencia no va a depender de subir un archivo en PDF, va a poder interpretar los datos de una manera mejor que si usted nada más copiara y pegara texto. Y bueno, nuevamente con decía el maestro Toño, con los títulos amenazantes, ¿no? Aterradores. Se va a desvanecer la inteligencia humana? Este, Pues obviamente que no, porque para construir la inteligencia artificial vamos a seguir dependiendo de un gran talento humano. Y tal vez dicen por ahí, los que por ahí vamos a perder o van a perder su empleo, pues bueno, tendrán oportunidad para dedicarse a cosas mucho más, más satisfactorias en su vida, etcétera. Sin embargo, sí hay un tema que yo le puse aquí, tomándolo prestado, obviamente, el despotismo digital. ¿Qué es el despotismo digital? Pues que estas inteligencias artificiales generativas nos están dando lo que nosotros, perdón, más bien, estamos recibiendo de ellos lo que el creador, lo que la empresa dice les conviene tener, sin consultarnos. Es decir, la regla la pone el creador de la inteligencia artificial. Bueno, no el creador, la empresa que está detrás y sus ingenieros. ¿Por qué la anulación de la capacidad de tomar decisiones? ¿Cuántas respuestas nos da ChatGPT o Gemini o Cloud? Nos da una sola. O sea, no nos dice, no quiero ser nostálgico, ¿no? Pero Google nos da 10 y luego nos da otras 10 y luego nos da otras 10 y bueno, yo decido. Yo leo, hago ahí un análisis, hago una selección y al final obtengo mi verdad, obtengo lo que yo considero que es la verdad, pero la inteligencia artificial nos da una sola respuesta, ¿sí? A lo mejor le decimos en el prompt, cita fuentes. Bueno, mientras no se las invente, también ahí nos ayuda, pero ¿qué fuentes obtuvo? Probablemente no sean las fuentes más adecuadas, sin embargo, ya formuló la respuesta. Y esa anulación de capacidad de tomar decisiones es, pues ya está aquí el producto, ya no tienes más que buscar, ¿no? La influencia en la capacidad de decidir y discernir al reducir nuestras opciones. ¿A qué me refiero con esto? Pues obviamente si yo tengo menos opciones, también tengo menos pensamiento crítico, ¿sí? Y entonces voy perdiendo esa curiosidad, voy perdiendo, me voy adormeciendo, ¿sí? Y bueno, si realmente le hacemos una radiografía que hace rato les comentaba, pues estamos hablando de datos estadísticos, estamos hablando de un producto de la estadística, de la probabilidad. Y entonces, ¿qué pasa cuando muchos de ustedes son del área de las humanidades? Están analizando temas de humanidades, valga la redundancia, pero como si fueran estadísticos, ¿sí? Es decir, temas de naturaleza 100% humanos, como si se tratara de ciencias exactas, ¿sí? Y entonces, pues ahí definitivamente hay mucho que reflexionar al respecto. Hay una inteligencia artificial que a lo mejor algunos la conocen,
Esta inteligencia artificial se promueve como una inteligencia especializada para la búsqueda en documentos científicos, de investigación, papers, etcétera. Tiene una gran fuente de datos. Se llama Consensus App. A mí me llama mucho la atención la legal que le ponen abajo. Y no es gratuita y no es ¿cómo se llama? Accidental. Dice en español, recordatorio importante. Un resultado al inicio, se refiere a al tope de los resultados, no significa que sea verdadero. Y además se justifica. La interpretación de la investigación es complicada. Y se los vengo yo a decir a ustedes, ¿no? Que ese es su día a día. Claro que es complicada. O sea, no se trata nada más de decir, ya encontramos la herramienta, ya encontré la información, ya se acabó mi investigación, ¿no? La investigación es complicado. ¿Una máquina la va a poder hacer? Probablemente. Por ahorita, no. Por más que Consensus tenga muchísimos datos. Bueno, ¿y qué hacemos? Pues entonces no usamos las inteligencias o nos especializamos en prompting o buscamos una inteligencia artificial que tenga un código de ética. Las hay, pero bueno, no es tanto el tema de consumir. Yo aquí lo que he expuesto en varias ocasiones, me conocen algunos de ustedes porque los mareo con mi plática, pero es, ¿por qué no nosotros involucrarnos? Este es un deber de la universidad. La universidad genera, no solamente enseña, genera conocimiento, busca la verdad, investiga las causas, se contrapone, pone en duda, ¿sí? Y nosotros, pues de pronto pues vamos a encontrar herramientas que a la larga, pues ojalá no sea así, pero van a estar cada vez más sesgadas, cada vez más orientadas a intereses, cada vez más costosas, porque a lo mejor nos van a decir, perfecto, si quieres una inteligencia artificial que carezca de estos elementos, pues tendrás que pagar una cantidad adicional, ¿no? Entonces, creo que tenemos este compromiso ineludible. Debemos reducir el papel, a pesar de que apenas vamos a empezar, pero ya desde ahorita ver que no debemos lanzarnos a solamente aprender cómo usarlas, solamente cómo controlarlas o sacarles provecho. Nosotros tenemos que dejar de ser mecanismo, tenemos que seguir siendo humanismo. Hay que analizar estas oportunidades y ver qué nos conviene como institución para tomar parte, ser protagonistas en este momento histórico de la humanidad y de la ciencia. Y entonces, esta parte es un poquito técnica, pero la considero necesaria. ¿Por qué? Porque uno de los motivos por los que me invitaron fue, tenemos que dar una imagen, tenemos que dar un mensaje, perdón, un mensaje de que la institución no es ciega. Sabemos que hay una realidad de la inteligencia artificial y debe estar reflejada en todas nuestras áreas, ¿sí? Con todo esto que les he platicado, bueno, pues yo sugiero que también estemos involucrados en la construcción de las inteligencias artificiales. Y entonces va a haber por aquí una minoría de los que somos tecnólogos y van a decir, mira, ya agarré trabajo, algunos que son estadistas de datos, algunos que son expertos en áreas de tecnología van a decir ya, y los demás van a decir, pues ya me avisan cuando la terminen, ¿no? Pero no, por eso quiero ponerles los pasos. Primero, a una inteligencia artificial generativa se le dan los datos, esos datos, quién se los da y de dónde los toma, depende de un curador digital. Y aquí hay muchísima gente experta en sus áreas del conocimiento que tiene cantidad enorme justamente de datos de conocimiento que no están en GPT, que no están en BART, que no están en en Gemini, en ninguna inteligencia artificial y no tienen por qué estar ahí. Finalmente es parte del conocimiento que ha generado la institución. Mencionaba en el caso del maestro Pepe Castellanos, toda la doctrina, toda nuestra historia de la institución, nuestro líder, don Vasco de Quiroga, etcétera, es información que no vamos a encontrar fácilmente en una inteligencia actualmente entrenada, ¿no? Entonces, además, en esta fase de los datos, pues, ¿por qué no? Nosotros podemos poner verdaderas reglas de rigor, ¿sí? No cualquier dato, no importa que nos conteste, no sé, pero que nos conteste la realidad. La limpieza de los datos, esta limpieza de datos consiste ya en tomar esa información y darle una forma adecuada para que la máquina la pueda leer. Pues otra vez, todos ustedes que son expertos en diferentes áreas del conocimiento, la tienen que tener
en sus agendas. ¿Por qué? Porque les decía yo del formato este Markdown, no es lo mismo un texto que un texto con estructura. Ustedes saben cuál es el énfasis de las ideas, ustedes saben cuál es la importancia de una cita, ustedes saben cuál es la estructura de una investigación. Ustedes tienen que estar también en la limpieza de los datos. Luego vienen términos ya más técnicos, esos sí son para mis compañeros, lo que es ya la división de los datos. Se dividen los datos en datos de entrenamiento y en datos de validación. Los datos de entrenamiento es con los que le damos el conocimiento a la inteligencia y los de validación con los que luego lo ponemos a prueba. El modelo, la elección tanto del modelo de inteligencia, los algoritmos que vamos a usar, la temperatura que vamos a permitir, todos los factores, y luego ya el entrenamiento. Y en ese entrenamiento vuelve a entrar todos los expertos que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos que validar que la inteligencia no esté extrapolando, que no esté inventando, que esté dando valores correctos, ¿sí? Los demás los voy a saltar no porque no lo sepa, simplemente porque no son aludibles ahorita en este tema, pero bueno, es el chequeo justamente ya del modelo en producción, el uso y la forma de hacerlo llegar a los usuarios y la mejora, ¿no? Que es como un ciclo que continúa eternamente, ¿no? Y pues bueno, a lo mejor me van a decir, eso suena a mucho trabajo, ¿no? De por sí me voy de aquí bien cansado y todavía me van a poner a trabajar, a ser curador o a ser revisor o a ponerme a platicar con las inteligencias para ver si están bien hechas. No sé si a ustedes ya les pasó. Será que yo soy muy preguntón, pero a mí ya me han bloqueado. ¿Sí? Por ahí la pasada fue de ChatGPT. Estas no son mías, ¿eh? Digo, las mías me las reservo porque a lo mejor me pensarían mal de mí. Pero estas son ejemplos que han sucedido y que están documentados. Este es de Gemini, la inteligencia de Bard. Le preguntan en pocas palabras, dime un argumento a favor de tener 4 hijos. Y dice, lo siento, mi propósito es ser útil e informativo y elude. Hay temas que nosotros como universidad no vamos a eludir. No podemos basarnos en una herramienta que tiene una construcción basado en principios que no compartimos. Incluso hay una equivocación, le preguntan a Cloud, que es otra inteligencia artificial, hay un tema de desarrollo de código, dice, ¿me puedes hacer una idea utilizando una técnica que se llama noise maps? Igual, se disculpa, dice, no me siento cómodo generando o discutiendo ideas de programación sin más detalle. Y entonces, como están en el ojo del huracán las inteligencias artificiales, cada vez van a estar, pues obviamente que más limitadas, más cuidadas, con más censura, al menos en apariencia. Y entonces, pues volvemos a lo mismo. ¿Quién va a poder utilizar la verdad o quién va a tener acceso a la verdad? No la verdad modelada, la verdad que nos quieren entregar, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos lo que les digo, la opción de construir modelos propios. Los modelos comerciales, y estoy hablando nuevamente, OpenAI, Google, Cloud, pues hay varios modelos. Meta es otro de los modelos, el que va a construir Grok, Elon Musk, son muy poderosos. Definitivamente no hay forma de hacerles competencia, pero también son imperfectos. Y nosotros ahí entramos, pues dándoles un sentido humano, un sentido de la búsqueda de la verdad, del bien común, de protección a la dignidad humana, etcétera, ¿no? Porque estos modelos comerciales suelen estar, como les he platicado, con un entrenamiento basado en datos mal curados. Muchos se deben saber la anécdota de la inteligencia artificial que alguna vez lanzó Twitter y se volvió en menos de 24 horas de ideología nazi. ¿Por qué? Porque pues en ese afán de que contestara de todo y platicara de todo, pues se impregnó de todas las malas mañas que están en el Internet, ¿no? Y esa ausencia de curación de los datos, pues le dio a bueno, de hecho, fracasó completamente y no se volvió a hablar más de esa inteligencia, ¿no? Los modelos comerciales, como les he platicado, reflejan las posturas de las empresas que las desarrollan, ¿sí? No pregunten sobre temas controversiales, los van a bloquear como a mí. No pregunten sobre temas que se vayan en contra de la corrección política, que sean ahí como sospechosos. Está el típico ejemplo de que le preguntan cómo hacer una bomba y se niega. Bueno, probablemente nos están cuidando de nosotros mismos, de que no construyamos una bomba en casa, pero si estoy a lo mejor estudiando los principios de la explosividad en los materiales, pues yo quiero saber cómo se construye, ¿no? Volvemos a caer en lo mismo. Si nuestro criterio humano está entrenado para recibir la respuesta única,
pues va a ser, pues no sé cómo construir una bomba, ¿no? Y más peligroso incluso que esta cultura woke que se está impregnando en muchos aspectos de la humanidad, también está bien presente la inteligencia artificial y le da espacio a la percepción, a, ¿cómo le llaman? A la determinación propia, a la percepción individual, más allá de la evidencia científica. Estemos de acuerdo o no, pues eso es un tema personal, pero la institución se basa en la evidencia, en la ciencia, en lo que nosotros nos hace como, nos hace universidad, ¿no? La manipulación de la opinión pública, ya saben, aquí no pasó nunca, pero en otros países pues ha sido hasta poner a un gobernante, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy fácil manipular los datos, difundir datos falsos utilizando inteligencias artificiales y convertirlos en verdades porque no las ponemos a prueba. En teoría, todas las IAs comerciales están alineadas con comités internacionales de la ética, perdón, de ética, de la OCDE, de la UNESCO, hay algunas asociaciones entre ellos. Yo les preguntaría nada más si también compartimos como institución los valores que tienen estas instituciones a nivel mundial. Algunas de ellas últimamente han tenido justamente estos comportamientos que se desvían de nuestro concepto de dignidad humana, de nuestro concepto de libertad, etcétera. Nuestra filosofía institucional no se comparte, esa es una realidad totalmente con la inteligencia artificial. Nosotros buscamos la verdad, la dignidad humana, la concepción de la persona que tenemos es pues la que nosotros hemos logrado pues, construir. Tenemos un concepto sobre la libertad, sobre la congruencia. Estos conceptos normalmente están diluidos en la sociedad y están permeados en los modelos que están comercialmente disponibles. ¿Por qué? Porque todos se basan en esta conveniencia perdón, en esta línea de que la verdad es lo que nos conviene a todos o lo que es correcto según el que lo juzga o lo ajusta. Es un deber, yo ya no diría una opción, es un deber construir nuestros propios modelos de inteligencia. Tendría sus ventajas, no solamente que trabajamos más, también hay ventajas porque nosotros influimos desde cero en el diseño. Eh, Impregnamos los valores que queremos impregnar, como nuestros valores institucionales. Buscaríamos que sea justo y equitativo, que sea transparente y explicable. Pregúntenle a la opinión pública qué opina de OpenAI, que no tiene una sola, ¿cómo se dice? Una sola respuesta pública a cómo maneja los datos, de dónde los obtiene y cómo los utiliza. Tiene que ser transparente, de dónde vienen, dar el crédito a todo lo que es el saber humano, al conocimiento humano, no como Perplexity, que es también una inteligencia artificial, que por ahí usa unos modelos mezclados y pues ya la descubrieron que no le da crédito y se adjudica las ideas y las presenta como ideas novedosas, ¿no? Eh, que respete los derechos y los deberes de la comunidad de la universidad, que esté gobernada por comisión, como por comités de supervisión ética. Otra vez vuelven a ser importantes muchos de ustedes porque no solamente la inteligencia artificial o la probabilidad aplicada es un tema de corrección, sino también de verdad. Entonces, la ética, la responsabilidad de cada resultado obtenido tiene que ser respaldado, tiene que ser, cada vez que nosotros tomamos una decisión, pues respondemos por ella. ¿Quién responde por las decisiones que tomamos a base de la inteligencia artificial? Pues ahí hay que ver cómo le damos ética entonces a las máquinas, lo que son mecanismos de denuncia, lo que son protocolos de seguridad y claro, alineados a nuestras políticas de inteligencia artificial, de las cuales ustedes van a ser parte importante con el resto de los talleres y seguramente el área administrativa también tendrá que trabajar con las líneas estratégicas y las políticas en el uso de la inteligencia artificial en la administración. Bueno, igual porque la proponemos, las inteligencias artificiales generativas no debaten, no discuten. Ustedes díganle, no está correcto y te va a decir, tienes razón. Y ya. O sea, realmente son así suavecitas y no se oponen a ninguna idea, ¿sí? En esa misma crítica, pues al final de todos nos dan una sola idea, nos dan esa idea de que ya encontramos una victoria a favor del conocimiento y no, probablemente nada más anularon nuestra capacidad de discutir. La UBAC, hasta donde yo sé, no está de acuerdo con un pensamiento único. No somos totalitarios.
La inteligencia artificial sí, porque representa todos. Los modelos libres tal vez no sean tan potentes, pero estarían bajo el control de la institución y tendríamos técnicas. Todo esto es un trabajo de largo plazo, mediano plazo, pero bueno, se los voy exponiendo así como en un avance previo. Tenemos que hacer que sea una inteligencia que valga la pena construir, porque nosotros aplicaríamos evidencias múltiples, posiciones balanceadas. ¿Qué es posición balanceada? Yo tengo un punto de vista acerca de un tema y otra persona tiene otro punto de vista. Una inteligencia artificial diría, no me meto con problemas, quiero ser útil y correcto, ¿no? Nosotros sí tenemos que discutir temas. Entonces, hay que balancear los puntos de vista para, en algún momento dado, elegir el que creemos que es alineado con nuestra forma de pensar y actuar. Y bueno, siempre hay un human in the loop, que sería presentes los humanos en todos los momentos. Ya las inteligencias artificiales cosechan los datos de forma artificial, los catalogan o los segmentan, los parten de forma artificial. Hacen sus pruebas de forma artificial y únicamente les ponen los pesos a algunos humanos. Entonces, desapareció el humano de todo el proceso y nosotros buscaríamos que no sea así. La coordinación que estoy dirigiendo, la coordinación de tecnologías, ya está trabajando con experimentación. Yo he estado trabajando con algunos modelos libres, con mucho gusto si alguien está interesado, está en una etapa muy alfa, pero ya estamos experimentando con los modelos Llama 3, Llama 2 de Meta, con Phi 3 de Microsoft, con Gemma 2 de Google y también con modelos de generación de imágenes, ¿sí? Para todo esto se requiere, como dice ahí, y una inversión considerable. No se ha dado cuenta la institución que la estoy gastando, pero ya cuando se dé cuenta, pues bueno, van a ver que sí es muy considerable. Por el momento estoy tomando la ventaja de que el cómputo en la nube sigue siendo muy económico, ¿sí? Podemos acceder momentáneamente a interfaces gráficas, tarjetas gráficas, que son la parte más costosa del procesamiento, de una forma como renta, ¿sí? Y podemos tener tarjetas Tesla 200, 4000, etcétera, por un ratito y hacer experimentos y la pagamos y así no cuesta tanto. Pero el ejercicio sería modelar, perdón, decidir un algoritmo, decidir un modelo que a la institución le funcione, un modelo de trabajo para que alimentemos esa inteligencia y asumir el costo económico, pero con la ventaja del beneficio universitario de tener una alternativa a todo esto que tenemos disponible actualmente. ¿Y dónde quedan los alumnos? Digo, no hay aquí ninguno, pero bueno, los alumnos son los protagonistas, ¿no? Ustedes como docentes y ya conociendo parte de lo que les he platicado hoy, me gustaría que en sus aulas se entienda que la inteligencia artificial pues es una herramienta para adentrarnos más en el mundo del conocimiento, no para flojearle, ¿sí? Que nos puede acercar a la verdad, pero no es la verdad en sí misma. Que además no cambia el apetito de la institución por encontrar la verdad. Tenemos que cuestionarlo todo, tenemos que analizarlo y evaluar el conocimiento y su consistencia, seguir aplicando el método científico, cualitativos, etcétera, tener siempre la ambición y dar crédito al conocimiento humano. No estoy yo muy de acuerdo, ahí sí quien me crucifican, pero que exista una forma de citar a la inteligencia artificial ahora, cuando realmente la inteligencia artificial fue el mensajero, no el mensaje. No creó el conocimiento, simplemente fue el vehículo. Yo no he visto que alguien dé crédito a Google, ¿sí? En el tema de una investigación. Y ahora parece que le vamos a dar. Claro que es cuando le pedimos que haga que haga que cree algún contenido a partir de la experiencia, etcétera, pero difícilmente creo que sea responsable de esa construcción. Realmente hay seres humanos detrás. Hay que hacer que nuestros alumnos no olviden que siempre ha habido un ser humano detrás de ese talento de las máquinas que nos maravillan ahorita. La construcción, entrenamiento y uso tendría de nuestro modelo todo el control de parte de la institución, siempre y cuando tomemos todos nuestro papel. Y, y aquí diría yo, este tema lo llamaría la inteligencia artificial sin inteligencia artificial. Me han preguntado algunos de ustedes, oye, ¿cómo detectamos ahora un texto que generaron con inteligencia artificial? ¿Y cómo detectamos que no me están ahí metiendo gol? Pues yo les diría, mejor váyanse a formar personas, no es un regaño, pero es que la inteligencia artificial siempre va a encontrar la forma de darle la vuelta y de volvernos a engañar y de volver de convertirse nuevamente en indetectable, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Échenle más ganas a al fomento de las habilidades críticas, de investigación y de escritura. En lugar de comprar una inteligencia para someter a otra,
que los muchachos encuentren todavía ese placer de conocer más por sus medios digitales e impresos, pero que lo encuentren por su cuenta. Talleres sobre la evaluación de fuentes, ¿por qué no? También las fuentes digitales y su verificación. Complementar con debates sobre la fiabilidad de la información. Hagan esos ejercicios, generen conocimiento y luego revísenlo, debátanlo, por qué se equivocó, por qué no está completo, por qué está sesgado o por qué está perfecto, ¿no? Tal vez podrían ser. También se pueden crear asignaciones que demanden más reflexión y experiencias personales únicas, que no sepa ChatGPT, que no sepa Gemini. Hablar de nosotros mismos, pues probablemente en unos años va a ser también conocido por la inteligencia artificial. Ahora no, si quieren resolver si un alumno está aprendiendo o no, pues que nos lo demuestren a través de este tipo de tareas, ¿no? Centrarnos en la habilidad, verificar el conocimiento cara a cara, enfatizar el pensamiento crítico, perdón, y la resolución de problemas, darle más valor al proceso, no solamente al resultado, ¿sí? ¿De dónde vienes? ¿Cómo fue que llegaste a esa idea? No importa que te ayude ChatGPT, demuéstrame que sabías por dónde iba la canica, ¿no? Y pues ese trabajo que van a hacer durante 2 días, la ética. La ética, esa la van a definir ustedes, es un reflejo de nuestra misión, de nuestra filosofía. Yo de verdad que creo que estamos en un momento histórico. La universidad debe ser líder en la sociedad en la construcción de estas herramientas, no usuario nada más. Y pues este trabajo espero que en algún momento sea reconocido como este parteaguas de la institución, como una institución que abraza de forma responsable e inteligente el uso de estas herramientas. ¿Cómo se llamó la obra? Digo, porque los mareé con muchos temas. Pues básicamente la inteligencia artificial generativa no es un oráculo. No le den ese trato. Es más, yo los exhorto a que desestimen el uso cuando sea posible, cuando ustedes de verdad quieran poner a prueba la inteligencia propia y de los alumnos. La semilla más tóxica de las que platiqué es delegar el pensamiento crítico a las máquinas. Y es bien cómodo decir que alguien más tome la decisión, ¿sí? Ya descubrí que quitando este empleado, quitando esta tuerca, quitando este insumo, nos ahorramos miles de pesos. Bueno, pues, si algo falla, yo creo que nadie va a decir fue ChatGPT, ¿no? Hay que mantener ese espíritu crítico. La universidad está obligada a construir la inteligencia artificial, a desarrollarla y alinearla con los valores humanos que nos definen, la búsqueda de la verdad incansable. O sea, aquí no nos detenemos en la universidad. Que crear nuestros propios modelos no es una opción, es nuestra obligación, es una forma de salvaguardar nuestros valores institucionales en la era digital y un desafío bien grande para todos los que estamos en esta institución. Mantener la chispa de la curiosidad, mantener el pensamiento crítico, la creatividad humana. Esto es el inicio apenas, ¿sí? Tenemos que ser buscar en la inteligencia artificial un amplificador del intelecto, no su sustituto. Inspirar originalidad, valor en el proceso como antídoto al plagio y al uso del contenido generado artificialmente. Y bueno, que el futuro no está en las respuestas, sino en las preguntas que le sigamos haciendo a la vida, a nuestra existencia. El mayor riesgo no es el poder que vaya adquiriendo, va a adquirir muchísimo, sino la complacencia que tengamos hacia él. Pues bueno, a mantenernos humanos en la búsqueda del conocimiento y de la verdad. Les agradezco mucho su atención.